resultados los podemos dividir en dos partes: la parte de la pérdida de peso y la parte de la remisión o resolución de enfermedades. En cuanto a la pérdida de peso, lo mínimo que yo espero que un paciente pierda para considerar la cirugía de obesidad como un éxito es la pérdida del 50% del exceso de peso. Por ejemplo, yo mido 1,70. Si yo pesar en mi peso ideal aproximado, sería, quitándole el 1, 70 kilos. Si yo pesara 170 kilos, tendría un exceso de peso de 100 kilos. Por lo cual, con la cirugía, lo mínimo que yo esperaría sería perder un 50%, que vendría siendo 50 kilos. Depende del tipo de cirugía, es la cantidad que esperamos perder por cada uno. Por ejemplo, un bypass gástrico esperaríamos perder entre un 60 a un 80% del exceso de peso, lo cual estoy hablando de esos 100 kilos, estaría perdiendo de entre 60 y 80 kilos. Esto también depende de qué tan apegado sea el paciente al equipo multidisciplinario, por eso es muy importante. Es importante el trabajo del cirujano, pero es igual de importante el trabajo del grupo multidisciplinario, del nutriólogo, del psicólogo, del internista, del fisioterapeuta, y que acudan a sus visitas después de la cirugía. En cuanto a las enfermedades metabólicas, un éxito llamaríamos si, por ejemplo, después de un bypass gástrico, al día 1 o al día 2, el paciente ya sus niveles de glucosa están dentro de parámetros normales, su glucosa en sangre está controlada, sin necesidad de medicamentos. La hipertensión arterial, con el paso, como a medida que el paciente empieza a perder peso, igual se empieza a normalizar, y en un 80%, 70-80% de los pacientes, sus niveles de glucosa están En cuanto a las enfermedades, la primera, la diabetes mellitus tipo 2, con esta le consideraríamos éxito si sus niveles de glucosa después del día 1 o 2 en un bypass gástrico, 1 o 2, empiezan a regresar a disminuir y empiezan a estar dentro de parámetros normales sin necesidad de medicamentos. Con otras enfermedades, por ejemplo, la hipertensión arterial, a medida que el paciente va perdiendo peso, los controles de presión arterial, la tensión arterial se va normalizando y empiezan a estar dentro de parámetros normales. Esto no pasa en todos los pacientes, pero sí pasa en la mayoría de ellos. La diabetes mellitus se controlaría o entraría en una remisión parcial o completa, aproximadamente un 85%, y la hipertensión arterial entre un 70 y un 80%. Y si no, por lo menos disminuyen la cantidad de medicamentos que necesiten en la mayoría de ellos, alrededor de un 90%. Igual los lípidos tienden a mejorarse, el colesterol disminuir, los triglicéridos disminuir. A medida que va perdiendo peso el paciente, sus dolores articulares, al cargar menos peso, también tienden a necesitar menos medicamentos. Así que depende cuál sea tu principal objetivo. A ti, tú como paciente y tú como médico, ¿cuál es mi principal objetivo por el cual yo acudí a cirugía bariátrica? ¿Fue por peso? ¿Fue por diabetes? ¿Fue por hipertensión? ¿Fue por cualquiera de esas enfermedades? El reflujo, por ejemplo, si es un bypass gástrico, al día siguiente de la cirugía, ya como se quitó la zona de alta presión, ya también se entra en un control adecuado.